Como les estaba indicando, entonces, muchachos, bueno, Alemania tiene que dividir su ejército en dos frentes, ¿no? Y ataca Rusia y lo derrota a los rusos en dos batallas, Tannenberg y Lagos Masurianos. El golpe alemán fue tan grande, jóvenes, que el general ruso, Samsonov, había producido una derrota no solamente para Rusia, sino para el gobierno del zar. Y era la segunda vez. Rusia perdía primero contra Japón en 1905 y ahora pierde en 1914. Una vergüenza. Es más, el general Samsonov no pudo soportar esta derrota. Sabía que iba a ser llevado a juicio militar porque capturaron los alemanes a más de 100.000 rusos. Y es más, le habían quitado su armamento, todo. Bueno, en fin, el ejército alemán tuvo una campaña muy buena contra los rusos y el general Samsonov se pegó un tiro en la cabeza. No pudo soportar el peso de la derrota y bueno, los alemanes ganan dos batallas importantes en el frente oriental. ¿Ya? Es más, no olviden ustedes que estas derrotas de Rusia van a jugarle muy mal al zar porque después va a ser por estas derrotas que se produce la revolución. Muy bien, Angeli, excelente. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, ponemos acá rapidito. Frente Oriental, primero empieza atacando Rusia, aprovechando que Alemania estaba luchando en el frente occidental contra Bélgica, ¿no? Primero ponemos acá, Rusia invade Prusia Oriental, número uno, y seguimos. Finalmente, Alemania vence en las batallas de Tannenberg y de los lagos Masurianos. ¿Ya? Muy bien. Estas victorias van a ser de los alemanes Hindenburg, von Hindenburg y von Ludendorff. Ludendorff, ¿ya? Muy bien. Estos dos generales van a ser los que se enfrentan a los rusos y los derrotan, ¿no? Ellos son alemanes, por si acaso. Voy a poner así, check, ellos ganan y ellos son de Alemania, ¿no? El que va a ser derrotado va a ser el general Samsonov, ¿no? Samsonov. Muy bien. Guerra de posiciones, también conocido como guerra de trincheras. En algunos libros lo llaman guerra de desgaste, ¿ya? Porque el desgaste para Alemania pues fue lo que acaba haciendo que sea derrotada, ¿no? ¿Ya, muchachos? Ya, ponemos acá entonces. Guerra de posiciones, también conocida como guerra de trincheras, y acá también se produce la guerra de desgaste, ¿no? Recordemos que a Alemania no le conviene una guerra que dure mucho. ¿Por qué? Porque no tiene colonias para sostener una guerra de largo aliento, ¿no? Bueno, ahí está. Las... Este es un estancamiento de la guerra, ¿ya? Vamos a ver acá entonces rapidito. Las batallas más importantes van a ser tres. La batalla de Ypres, la batalla del Somme y la batalla de Verdún, también conocida como el infierno, ¿ya? 1915, 1916, 1916. Ypres, a ver, jóvenes, rapidito. Ludendorff, ¿no? Ya, a ver, muchachos, una preguntita. En el caso de la batalla de Ypres, a ver, pregunto a todos ustedes, muchachos, Santiago ha puesto Ludendorff.
Sí, pues. Mira, no me acuerdo a ver si es doble D o doble F, pero me parece que está así bien escrito, ¿ah? Ludendorff. A ver, ¿quién confirma el nombre? Porque como es nombre alemán, Hindenburg está bien. Pero Ludendorff, me parece que Ludendorff, ¿no? Ludendorff es. Sí, pues así es. No se ve por el... Ya, a ver, vamos a ver, ¿cómo hacemos? Lo voy a poner acá, el banner. ¿Pueden sacar el banner para que vean el nombre de... ¿Sí? Porque dicen que no se ve bajito. Ya. A ver, mientras ustedes van ahí ubicando la información, ya. Un poquito nomás, porque sí. Ah, con dos doble F al final, ¿no? Claro. ¿Ya ves? Ahí está, pues. Doble F. Dudendorf, con doble F al final. Si no, uno de los dos, me acuerdo, era doble. Ya, ahí está. Está bien, está bien. Ludendorff. Ahí está. Ludendorff. Ya, ahí está. Muy bien. Entonces, bueno, General Hindenburg y Ludendorff, ¿no? Ya, vamos rapidito entonces con lo que sería la guerra de posiciones. Tenemos acá la batalla de Ypres, la batalla del Somme y la batalla de Verdún. La batalla de Ypres es muy célebre, ¿sabes por qué? Porque se usan armas como el gas tóxico. Alemania va a innovar con el uso del gas tóxico. Entonces voy a poner acá, Alemania en la batalla de Ypres usa el gas mostaza, ¿ya? También conocido como el gas tóxico o, tenemos acá, el inicio de la guerra química, ¿no? Ypres, por si acaso, queda en Bélgica, inicio de la guerra química, ¿ya? Fue inventado por Fritz Haber, que curiosamente después gana el Premio Nobel de la Paz. No, el Premio Nobel nada más. Premio Nobel de Química. Lapsus, lapsus. Ya, se usa mascarillas, excelente, señorita Milagros. La batalla del Somme es una batalla donde se produce la mayor cantidad de muertes, ¿ya? La más sangrienta. En este caso sería por la cantidad de víctimas. Murieron más de 1.030.000 seres humanos en la batalla del Somme. Ya, les aclaro, jóvenes, más que todo por la cuestión de las trincheras. Miren, de repente muchos de ustedes no saben, pero más personas murieron por las trincheras que por el fuego enemigo. Las trincheras eran horrendas. Tú podías estar con lodo hasta las rodillas. Habían ratas. Si ustedes buscan ahorita ratas en las trincheras, van a encontrar bastantes fotos. Las ratas venían al campo de batalla para devorarse los cadáveres, porque había cantidad de cadáveres. A veces no había tiempo para enterrar los cadáveres. ¿Y sabes lo que hacían muchas veces los oficiales? Utilizaban fracciones de las trincheras donde colocaban a los cadáveres o restos humanos en partes y le ponían dinamita cerca para que sea enterrado pues por la tierra que caía, ¿no? Y como resultado de esto, a veces la lluvia caía, lavaba la tierra y todo se esparcía. Bueno, está demostrado, jóvenes, que más personas murieron por la acción de las ratas, por la hediondidad o la asquerosidad de las trincheras, que por el fuego enemigo. Eso está demostrado. Es horrible decirlo. Miren, yo les cuento algo de repente que ustedes no sabían, pero estas láminas de identidad, no sé si han visto ustedes placa de identidad, es una cadenita con una laminita con un número de serie. Comenzaron a utilizarse en la Primera Guerra Mundial para identificar los cadáveres, porque muchas veces los cadáveres eran despedazados por los obuses, las granadas, ¿no? Los morteros, ¿no? O los cazabobos, que un cuerpo humano pues quedaba, no sé, pues quedaba fragmentado, si ya me entiendes, no quiero ser específico, pero eh, la única forma de reconocer a esta persona, a este ser humano, era con esta lámina de identidad. Uno inclusive se ponía en la bota, porque si uno pisaba de repente una mina, a veces la bota salía volando, pues. La bota a veces tenía láminas de metal alrededor, entonces reventaba, bueno, con tu pie adentro quedaba a veces... Bueno, en fin, no voy a ser específico, joder, pero había muchos muertos, ¿no? Ahí tenemos a las ratas, ¿no? Que se devoraban. Lo peor, más terrible, a veces tú estabas durmiendo en la trinchera y venía la rata y te mordía, pensando que estabas muerto y te transmitía enfermedades, en fin, disentería, ya, mejor lo dejamos ahí, jóvenes, porque muchas enfermedades se diseminaban. Ya, la del son es la más sangrienta, y otro hecho importante del son es que en el son también
se utilizan los primeros tanques de la historia. Ah, muy bien, Carlos Kennedy, esas son la misma identidad, ¿no? Sí, se utilizaron en la Primera Guerra Mundial por primera vez de manera masiva, ¿no? Para reconocer a los seres humanos que eran desmembrados, despedazados o fragmentados por la guerra. Muy bien, vamos a ver acá rapidito. También, vamos a ver acá, se inventa el primer tanque de la historia, en la batalla del Somme se usa el Mark I, ¿no? Se usa, Inglaterra usa el primer tanque, vamos a ver acá, se usa el primer tanque de la historia, ¿no? Si ustedes buscan el primer tanque de la historia, parece un huevo. Era básicamente un tractor modificado, ¿no? El primer tanque de la historia, ¿no? Primer tanque de la historia que se va a llamar el modelo Mark I. Si ustedes buscan el tanque Mark I, eh, parece pues una máquina graciosa, ¿no? Bueno, era lento para empezar, marchaba a 4 kilómetros por hora, es decir, no sé, más rápido camina PPK o no sé, pues, no. Eran lentos, adentro pues habían 8 tripulantes que podían asfixiarse a veces por el calor que se producía dentro, ¿no? Era terrible. Bueno, pero tenía el sistema de orugas, ¿no? Eso sí, sistema de orugas, ¿no? Y no tenía más que, tenía ametralladoras, ¿no? A los costados. Sí, son los primeros tanques de la historia, el Mark I. Claro, en la Primera Guerra Mundial los tanques no juegan un papel fundamental, en la Segunda sí, ¿no? Bueno, ahí tenemos al tanque Mark I, ¿no? En la batalla de Verdún tenemos aquí que es una gran ofensiva alemana. Quiero que sepan algo importante. Las tres batallas son ofensivas alemanes. O sea, los alemanes quieren romper la defensa de los franceses que tienen apoyo inglés. ¿Por qué? Porque ya los ingleses y los franceses sabían que una guerra a largo plazo provocaría la ruina de Alemania. ¿Por qué? Porque Alemania pues no tiene recursos. Se le está acabando. Cada día que pasa, Alemania se preocupa más. En cambio, Francia e Inglaterra pueden sostener una guerra larga, pues. Entonces, Alemania logra romper la defensa o el frente francés, en el frente occidental, ¿ah? Y se lanza con todo. Verdún es una gran ofensiva alemana, una de las más grandes ofensivas alemanas. Pero ¿sabes qué? En este lugar, que es un lugar histórico donde había un fortín, una fortaleza, la fortaleza de Verdún, los franceses pues resisten, ¿no? Los oficiales gritan al unísono que los alemanes no pasarán. Los alemanes no pasarán y no pasaron, jóvenes, no pasaron. A pesar que se utilizó de todo, lanzallamas, morteros, cazabobos, ¿no? Miren, si ustedes buscan el cañón Gran Berta, a ver, por ahí alguien que ponga el cañón Gran Berta, cañón Gran Berta. España participó en la guerra. Bueno, en realidad hubo algunos que participaron. No, directamente España no participó, directamente. Participó, pues, algunos españoles, sí. Es el Gran Berta, pues, ¿no? El Gran Berta, ¿ya? El Gran Berta. Ah, no, ese que ha puesto Rose es el cañón Wilhelm, o Guillermo II. Ese arrojaba un proyectil que avanzaba 100, tenía un alcance de 130 kilómetros. Ese se llama el Paris Canonen, el que ha puesto Rose. Tremendos cañones alemanes, jóvenes. Claro, el que ha puesto Piero es el Gran Berta, pues, ¿no? A ver, sí, déjame ver. Sí, pues. O sea, que unos cañones, los alemanes jóvenes siempre innovaban, pues. ¿Qué les quedaba, pues, jóvenes? Si no tenían recursos. Tenían que innovar con máquinas que hicieran el trabajo de una máquina, pues, francesa o inglesa. O sea, ese creo que ha sido la presión más grande que tenían los ingenieros y científicos alemanes. Desarrollar algo que superara a los rivales que sí tienen como muchos recursos. Dicen, o sea, hay libros que escriben sobre esto, ¿no? Cómo la guerra y la necesidad de ganar, porque la otra es hundirte, ¿no? Y ser arrasado. Tenías que utilizar todo tu ingenio, todo tu esfuerzo, toda tu mentalidad, pues, estabas al máximo. Bueno, Verdún, ponemos acá. Gran ofensiva, gran ofensiva alemana, ¿ya? Que fue, acá se enfrentan, voy a poner acá, Erich von Falkenhayn, ¿ya? Él es alemán, se enfrenta versus Henry Philipp Petain. Erich von Falkenhayn versus Henry Petain. Ya, mira lo que voy a hacer, ¿ah? Mira lo que voy a hacer.
Escúchame, ¿ah? Acabo de poner un check. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Acabo de poner una X. Ganó. Excelente. Henri Pétain frena el avance de los alemanes. En otras palabras, los alemanes no pueden romper la defensa francesa. Sí, es la necesidad de ganar la guerra. O sea, Alemania no tenía recursos y la tecnología que tenía Alemania tenía dos posibilidades. Mira, yo quiero que piensen en esto. Eh, Francia e Inglaterra podían ganar si la guerra se prolongaba. Es obvio por qué, ¿no? Los recursos que tienen y sus colonias y todo eso. Los alemanes no tenían colonias, pero podían desarrollar una capacidad mortífera mayor con su tecnología, pues. O sea, un cañón alemán tenía que ser 10 veces más o 20 veces más poderoso que lo que tenían los ingleses y franceses, y así podían ganar la guerra. Esa es la opción, ¿no? Es más, la Primera Guerra Mundial se demuestra que quien va a la vanguardia tecnológica o militar tecnológica es la que puede imponerse en la guerra. O sea, cada esfuerzo científico, cada esfuerzo de los ingenieros valía la pena. Era promovida, era apoyada, era estimulada por el gobierno. Hay una política armamentística de gran nivel. Sí, pues muchachos. Bueno, vamos rapidito entonces. Gran ofensiva alemana. Ya, muy bien, vamos con la guerra en el mar, ¿ya? Rapidito. La guerra en el mar. Ya, escúchame bien, ¿ah? En 1915 se hunde un barco que se llama el Lusitania. El barco Lusitania es un barco inglés, pero habían pasajeros de Estados Unidos. Ya, escúchame, Alemania había decretado la guerra submarina sin restricciones. Como Alemania no pudo invadir eh, Inglaterra, había perdido pues en la batalla de Jutlandia. Gran parte de la flota alemana se había perdido. Entonces Alemania desarrolla la guerra submarina. Es decir, todo aquel barco que se acerque a Inglaterra o a las costas de Inglaterra será hundido, pues. Cualquier barco que se acerque a Inglaterra será hundido. ¿Ya? Esa era la idea, la propuesta, ¿no? Muy bien. Bueno, Alemania desarrolla la guerra submarina sin restricciones. Hasta ahí todo parecía bien, pero hay un problema. Alemania comienza a hundir barcos de varios países, inclusive un barco peruano, ¿no? Hundieron nuestro barco, el Orton, ¿no? Yo lo pongo como dato. Recién lo habíamos comprado jóvenes y lo hunden, una desgracia, joven. Debutó en el fondo del mar ahí con Bob Esponja, con Don Cangrejo. O sea, recién lo habían comprado jóvenes y lo hunden. Así no es, pero, ¿ves? Así no es Alemania. Bueno, hundieron nuestro barco. Pero ahí, en la guerra submarina sin restricciones, hunden un barco que, como te dije, ¿no? Es el Lusitania. Es un barco nuevo, no, es un barco inglés que salía de Nueva York, estaba regresando a Inglaterra. Y Alemania acusa de que este barco estaba llevando armas de Estados Unidos a Inglaterra, lo que después se confirmó, ¿no? O sea, sí era cierto, ¿no? Pero cuando hunden el barco y hay pasajeros de Estados Unidos, eh, Estados Unidos protesta, pe, ¿o qué tiene? Están que se meten con nosotros. Y yo tengo una preguntita. ¿Tú crees que a Alemania no le preocupa el ingreso de Estados Unidos? Claro, mejor. A Alemania le preocupa mucho el ingreso de Estados Unidos. Es más, cuando hundieron al Orton, el barco peruano, Perú pidió explicaciones, todo, pero Alemania no nos hizo caso, joder. No, nada, o sea, no pasó nada, joder. Pero cuando se hunde Lusitania, ahí sí, jóvenes, Alemania al toque. Mira, disculpen, hemos habido un error con el glorioso pueblo norteamericano, entonces, sí, pues a nosotros no, pues jóvenes, porque si Perú entraba a la guerra, apenas ahí se da cuenta. Pero si Estados Unidos entraba a la guerra, era otra cosa, pues jóvenes. Claro, así es, lo siento, jóvenes, tenía que decir y se dijo. Bueno, las cosas como son. Entonces, jóvenes, no, pero Perú, por si acaso, secuestramos 10 barcos alemanes, ¿ah? Tranquilo, ¿ah? Cuidado, joven. Perú secuestró 10 barcos alemanes. Pero eran 10 barcos pesqueros que estaban en el Callao, joven. 10 barcos alemanes pesqueros, o sea, estaban ahí cogiendo pescaditos, joven. Pero ¿qué importa? Pero lo dejamos sin pescar a los alemanes, para que aprendan, pues, joven. Bueno, ya, la cuestión es esta, ¿ya? Bueno, ocurre lo siguiente. Entonces, mira, en 1915 se produce el hundimiento del Lusitania, ¿ya? Se produce el hundimiento del Lusitania. Ya. Aquí Estados Unidos protesta y por si acaso Alemania por un tiempo ya suspende la guerra submarina, ¿ya?
Ya te dije, el barco Lusitania es inglés, pero los pasajeros eran de Estados Unidos. Se produce también el enfrentamiento naval de, de Jutlandia, ¿ya? Eh, Inglaterra hunde la flota alemana, ¿no? Y como te dije, Alemania había hundido en Lusitania, ¿por qué? Por la guerra submarina, ¿no? La guerra submarina. Ahora, ¿qué pasa? En el año 1917, como Alemania le había suspendido porque no quería el ingreso de Estados Unidos a la guerra, en 1917 Alemania reactiva la guerra submarina, reanuda, vamos a poner así ya, Alemania reanuda la guerra submarina y además el servicio secreto británico intercepta un telegrama donde Alemania le propone a México unirse para invadir Estados Unidos. A cambio de este apoyo, México recibiría todos los territorios que Estados Unidos le quitó en el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Entonces, muchachos, no se olviden ustedes, este telegrama se llama el telegrama Zimmermann. Era un telegrama donde Alemania le proponía a México unirse para invadir Estados Unidos. El telegrama, por si acaso, fue interceptado por el servicio británico, el servicio secreto británico, pero inmediatamente Inglaterra se lo entrega a Estados Unidos. El presidente Wilson lo lee en la Cámara de Representantes y finalmente se hace la declaración de guerra a Alemania. Listo, la batería. Sí, sí acabamos, ¿no? Ya. Entonces, muchachos, ponemos aquí. Alemania reanuda la guerra submarina y, como te dije, se intercepta el telegrama Zimmermann. Ese año, además del telegrama Zimmermann, que es el pretexto para que Estados Unidos entre a la guerra, también Alemania le hunde un barco a Estados Unidos porque ya acusaba a Estados Unidos de no estar en la guerra, pero apoyar pues salvando el entente. Entonces, bueno, Alemania le hunde ahora sí un barco de Estados Unidos. Se produce el hundimiento del USS Vigilantia. Lo voy a poner acá como dato. Alemania le hunde a Estados Unidos un barco. Esta vez sí le hundió un barco a Estados Unidos. El USS Vigilante. Por la guerra submarina. Y por supuesto, Estados Unidos entra a la guerra, ¿no? El presidente Wilson de Estados Unidos declara la guerra. En este caso es el ingreso de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, ¿no? A la Primera Guerra Mundial, ¿ya? El presidente Wilson de Estados Unidos declara la guerra a Alemania, ¿no? Muy bien, ahí sí se ve abajo, ¿no? Muy bien, vamos rapidito con lo siguiente. Ya, miren, lo que sería la Segunda Guerra de Movimientos. Estados Unidos entra y envía 2 millones de soldados, 2 millones. ¿Qué más? Dirigidos por un general que se llama John Pershing. Entonces voy a poner acá, Estados Unidos. Ya, con Estados Unidos ya se rompe había un equilibrio hasta antes del ingreso de Estados Unidos, y entra Estados Unidos y ya se rompe el equilibrio. Pero Alemania le queda una esperanza. Envía ejército, ¿ya? Al bando del Entente, dirigido, dirigidos por John Pershing, el general John Pershing, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más podemos decir? Bueno, fácil. Lenin toma el poder en Rusia y lo primero que hace Lenin es acusar a la Primera Guerra Mundial como una guerra imperialista y Lenin dice, no podemos sostener dos guerras a la vez, una guerra imperialista y una guerra revolucionaria. La prioridad para Lenin era el triunfo de la revolución. Así que Lenin firma la paz con Alemania y se firma un tratado que se llama el Tratado de Brest-Litovsk, por el cual Rusia se retira de la guerra cediendo territorio a Alemania. ¿Ya? Entonces voy a poner acá rapidito. Se firma la paz de Brest-Litovsk. 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 La paz de Brest-
Esta fue pregunta a San Marcos, escúchame bien, ¿ah? Oye, si Alemania deja de pelear con Rusia, es obvio que todo el ejército alemán que estaba peleando acá se va, jóvenes, al frente occidental y se lanzan con todo. Alemania tenía como un grandioso ejército, se van con todo el frente occidental. ¿Por qué? Porque entra a Estados Unidos, pues. Se lanza con todo, envía armas, suministros, soldados, todos jóvenes, con todo, ¡bla! Y al final pierde, o sea, por la pura fuerza. Alemania pierde en la segunda batalla de Marne. Sí, sí, ya le comenté a la Miss, la batería. Sí, pues, ya ponemos aquí, Rusia, con Lenin, se retira de la Primera Guerra Mundial al firmar la paz con Alemania. Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Y finalmente, jóvenes, como te dije, Alemania se lanza con todo en un último esfuerzo por cambiar el curso de la guerra y se produce lo que se va a conocer en la historia como la Segunda Batalla de Marne. Ya te dije por qué. Hubo una primera batalla de Marne iniciando la guerra. La Segunda Batalla de Marne es una gran ofensiva alemana que acaba siendo derrotada por el ingreso a Estados Unidos también, ¿no? ¿Ya? Batalla de Marne, eh, gran ofensiva, es decir, un ataque alemán por, ponemos aquí, tenemos a Ferdinand Foch de Francia y el general Pershing, Estados Unidos, ¿no? De USA, USA. Muy bien, Alemania es obligada a firmar una rendición que se llama el Armisticio de Compiègne. El Kaiser Guillermo II, el emperador de Alemania, que había promovido la política fuerte de Alemania y la guerra, huye de Alemania, acaba huyendo y deja a Alemania. Inmediatamente Estados Unidos entra en conversaciones con el alto mando alemán. Los alemanes ya eran conscientes de que seguir peleando sería absurdo, no tendrías posibilidades de ganar. Así que acuerdan con Estados Unidos aplastar una revuelta revolucionaria que había empezado en Berlín. En Berlín, jóvenes, los trabajadores querían hacer una revolución tipo bolchevique. Así que para evitar que esto pase, bueno, se decide enviar al ejército para aplastar el movimiento revolucionario en Berlín. Y así, jóvenes, el 11 de noviembre de 1918 se firma lo que se va a conocer como el Armisticio de Compiègne. Esto ocurre el 11 de noviembre de 1918 y sería la rendición de Alemania, ¿no? Ya, una aclaración que tengo que hacer, muchachos. eh, Alemania firma la rendición, pero queda todavía pendiente los acuerdos que se van a tomar por la rendición, o sea, lo que sería pues los acuerdos de la guerra, o sea, las condiciones de la rendición se van a dejar para el año 1919, ¿no? 1919, ¿ya? Y esto va a ser pues el Tratado de Versalles, ¿no? Que vamos a verlo en la siguiente clase. Pero solamente les aclaro, a ver, entre las consecuencias más importantes hay que recordar lo siguiente, ¿no? La otra semana lo vamos a ver, porque es periodo entre guerras, pero quiero que sepan esto. Número uno, jóvenes, pregunto a todo el salón, surgen nuevas potencias como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Estas nuevas potencias van a ser Estados Unidos y Japón, número uno. ¿Qué más? Se calcula que en la Primera Guerra Mundial murieron algo de 18 a 20 millones de seres humanos. El país con más muertos sería definitivamente, jóvenes, Rusia. Rusia tuvo la mayor cantidad de muertos. ¿Qué más? Eh, no, el imperio no, el imperio revolucionario, sino hubo una revolución en Alemania, un intento revolucionario, ¿no? Que fue aplastado, dirigido por una mujer, Rosa Luxemburgo, ¿no?
Sí, 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 los espartaquistas. Ya, ¿qué más? Se crea la Sociedad de Naciones. Se crea la Sociedad de Naciones, que sería un antecedente de la ONU, que fracasa, pues, ¿no? La Sociedad de Naciones, ¿no? Esto formaba parte de los llamados 14 puntos del presidente Wilson. 14 puntos. Cuando Alemania es derrotado, las potencias se reúnen en París y allí el presidente Wilson lleva 14 puntos que deberían regir la política internacional, ¿no? Bueno, se le conoce como los 14 puntos de Wilson. ¿Ya? ¿Qué más? Se crean nuevos países. Se crean nuevos países. Ahí tenemos, por ejemplo, países como Polonia, Yugoslavia, Checoslovaquia, Finlandia. Tenemos también ahí a Checoslovaquia, Finlandia, los países o estados bálticos, Estonia, Letonia, Lituania. ¿Ya? Bueno, estos son los más conocidos. ¿Qué más podemos decir? También podemos decir, muchachos, que caen cuatro imperios. Caen cuatro imperios. El imperio alemán, Segundo Reich, que pasa a llamarse ahora República de Weimar. Cae el imperio ruso, que pasa a llamarse Unión Soviética. El imperio otomano, que se convierte en 6 países, entre ellos la República de Turquía. Otomano. Y también tenemos aquí el imperio austrohúngaro, ¿no? Que se divide primero en Austria y en Hungría con el Tratado de Saint-Germain, y después tenemos el Tratado de Trianon, donde surge Checoslovaquia y Yugoslavia, el Imperio Austriaco, ¿no? ¿Ya? Y por último, jóvenes, se firman los tratados de paz, entre ellos el Tratado de Versalles con Alemania, el Tratado de Versalles, donde Alemania es acusada de ser responsable de la guerra, tiene que pagar una reparación de aproximadamente 44.000 millones de dólares, actualmente sería algo de 100.000, ¿ya? Alemania tiene que devolver a Francia, Alsacia-Lorena, pierde todas sus colonias, reduce su ejército, que más cede parte de su territorio para crear colonias. Muy bien, muchachos, vamos rapidito con las preguntas. Dice la primera pregunta: en 1918 concluyó la Gran Guerra. Ya, la clave sería, entre los tratados, dice, de Versalles y los acuerdos estipulados. Y a ver, Alemania es acusada de ser la responsable de la guerra. La dos tiene que estar. También dice la cesión de Alemania de todas sus colonias, sí, pero la responsabilidad de Alemania, dos tiene que estar. La cesión de Alemania de todas sus colonias en China, bueno, sí, bueno, sí, la que tenía en China, tres. Cuatro, la devolución de las regiones del Alsacia y Lorena, Francia, sí. Dos y cuatro tiene que estar, por lo tanto la clave sería entonces la A. Dos, Tratado de Versalles, las regiones fueron devueltas a Francia, una sí, verdadero. Los territorios de Eupen y Malmedy fueron dados a Bélgica, eso también es correcto, ¿sí? Sería uno, 2 y 5. Ya. En el contexto de la expansión imperialista de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, se produjo un histórico enfrentamiento entre las grandes potencias. El reparto colonial fue lo que hizo estallar la guerra, ¿no? Fue lo que estalló la guerra. Tres, casa, ¿ya? Cuatro, Alemania tenía que pagar por las reparaciones, o sea, tenía que pagar reparaciones por haber sido causante de la guerra, sí. La clave de la cuatro sería C, ¿ya? El plan de Alemania para acelerar la guerra, ya lo vimos en clase, sería el plan Schlieffen. La 5 sería la E. La Gran Guerra. Sobre la Gran Guerra, ¿qué podemos decir? La competencia imperialista, si es correcto, las causas, ¿no? El desarrollo de regímenes totalitarios, no, no tiene nada que ver. El exaltado nacionalismo, sí, el nacionalismo que ya vimos, ¿no? ¿Qué más? La crisis del capitalismo, no, eso se produce después de la Primera Guerra Mundial, el año 29. Entonces sería uno, 3 y 5, ¿no? Uno, 3 y 5
7, la Gran Guerra, conflicto armado de corte imperialista, transformó completamente el panorama histórico. ¿Se crea la Sociedad de Naciones? Sí, lo vimos hace un momento. La 7 sería 1, la 3, no se ve la imagen, creo. 1, 7 sería 1, 3 y 5. 1, 3 y 5 sería entonces la A, 7A. 8 sería el estallido, la Primera Guerra Mundial, porque como consecuencia del imperialismo, la clave sería entonces, la clave de la pregunta 8 sería dedo. 9, la guerra de trincheras, tiene que ver bastante con la segunda etapa de la guerra de posiciones. 10, la Gran Guerra estalló en 1914 tras el asesinato, sí. Ya, bueno, un factor que tuvo que ver con el desenlace de la guerra hacia 1917 es la Revolución Rusa, 1917, y el ingreso de Estados Unidos al conflicto, que se produce también ese mismo año. La clave de la 10 sería dedos. 11, la clave sería los Balcanes y Marruecos, que eran las zonas de crisis, las crisis previas, ¿no? Bueno, las crisis previas que lo notamos en la pizarra. La B, 11B. 12, los alemanes firman el armisticio de Compiègne. Ya, ¿qué dichos, qué acuerdos oficializaron en dicho tratado? Elijan los correctos. Se plantea la desmilitarización de Alemania. Sí, Alemania está prohibido de construir barcos y tener aviones. La una es correcta. La devolución de Alsacia-Lorena, sí, Alemania tiene que devolver a Alsacia-Lorena, ya lo vimos. Y la 4, la entrega de colonias. Alemania pierde sus colonias durante la Primera Guerra Mundial, se la tiene que ceder a los aliados. La clave sería entonces, de la 12, sería la A. 13, durante la Primera Guerra Mundial se enfrentaron las potencias centrales, muy bien. ¿Qué dice acá? Alemania estaba muy preocupado. Bueno, Alemania en un momento apostó el todo por el todo, guerra de desgaste, ¿no? 13B. Lo que no le convenía a Alemania tuvo que aplicarlo, lamentablemente, para tratar de romper la defensa francesa. La 13 sería la B. La 14, los nacionalismos, pues, ¿no? Los nacionalismos exacerbados, recordemos una causa de la Primera Guerra Mundial, la clave sería la C. Y la 15, recordemos que Alemania aplicó la guerra submarina sin restricciones para impedir que los productos o materias primas llegaran a Inglaterra. La clave de la 15, la guerra submarina, sería entonces la B, ¿no? Guerra submarina y el telegrama Zimmermann, ¿no? Por la cual Estados Unidos entra a la guerra. Muy bien, muchachos, ahí nos quedamos, eso sería todo por hoy, pues. Hasta pronto, muchachos, ¿ya? Muchas gracias por escucharme.